Por la Cuenca Carolífera, diputada. Sí, sí, la verdad que estuve haciendo recorrida por toda la provincia. Acabo de tener una reunión y un encuentro de trabajo muy fructífero con el intendente de Río Turbio y con Darío Mena, así que estuvimos trabajando no solamente el contexto nacional, sino también el provincial y el local, contarle un poquito cuáles son mis actividades legislativas y además saber cuál es la realidad de Río Turbio y bueno, y cuál es la situación que estamos pasando actualmente, ¿no? Bueno, usted ha tenido una preeminencia sobre los temas que tienen que ver con la minoridad, con la protección y la acción social hacia la comunidad desde hace muchísimos años, y ahora recientemente es la presidenta de la bicameral en el seguimiento de los casos de minoridad, de la comisión que estudia estos temas, y por estos días pareciera que como que empezamos a analizar la minoría desde otro lado. Lo digo como por ejemplo lo que pasa en las escuelas en Buenos Aires. Si los chicos son inmortales, si no se infectan, si es un tema político que las clases presenciales estén. Y la verdad es que en el mundo hay una preocupación porque los chicos sí se contagian y sí sufren las consecuencias del COVID y no sé, es una apreciación periodística. Daría la sensación como que la reta está como en una desprotección hacia los menores. No sé si usted tiene alguna idea parecida o estoy equivocado. Mira, con respecto, sí es verdad que la semana pasada hubo elecciones de la bicameral que está conformada por senadores y diputados, tanto del Frente de Todos como de la oposición. Y bueno, este año le tocaba la presidencia a la Cámara de Diputados y bueno, pues he sido electa presidenta de la comisión bicameral. Tal vez también tiene que ver con mi historia, con mi realidad y con toda mi trayectoria, no solamente en lo político, sino también en lo profesional y trabajar el tema de los niños, niñas y adolescentes o de las infancias, digo, como ahora nosotros estamos caracterizando en la realidad del país. Entonces tal vez eso hizo que esté como presidencia, digo, por supuesto para mí es un honor, pero sobre todo, digo, tiene que ver con la representatividad de todo Santa Cruz, ¿no? Que estemos presidiendo esa comisión bicameral. Con respecto a presencialidad, sí o presencialidad, no, en realidad me parece que tiene que ver con una discusión mínima acerca de lo que nos está pasando a nivel mundial con el tema del COVID y la pandemia, ¿no? Nosotros apostamos a la salud y apostamos a la vida, ¿sí? Acá no es una cuestión, es que ninguno de nosotros dice no a la presencialidad de la escuela. Nosotros sí decimos a la educación, y la educación virtual también tiene que ver con procesos de aprendizaje. La cuestión es cuando se toman medidas, se toman decisiones, como pasa en la ciudad de Buenos Aires, desde una mirada más política y no pensando en la salud o el cuidado de los niños, que tienen que ver con también esas transmisiones de todo lo que tiene que ver con el virus. Por lo cual a mí me parece que no está pensado la decisión del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires pensado en el cuidado de la salud de los niños o de las niñas o de los adolescentes, sino más que nada en una disputa política, que no es nada peor que las disputas políticas se den poniendo a los niños en el medio. Piti. Sí, coincido con lo que decía, ¿no? Porque en definitiva, cuando se escuchan a actores de la política o del arte, la cultura, hablando de la presencialidad, no hablan desde un criterio epidemiológico, digo, y mucha gente comulga con ello. Ojo que mucha gente entra con estas con intereses genuinos. Me parece que todos estamos a favor de la presencialidad, pero digo, ¿a qué costo y con qué garantías, no, diputada? No, sí, digo, acá es garantizar el derecho a la educación, ¿sí? Ahora, cuando esa educación o ese proceso de presencialidad pone en crisis no solamente a la niñez en su estadio de formación y educación, sino a todo el contexto. Y acá nadie dice, y todos sabemos que el aula no es motivo de contagio, pero sí todo lo que tiene que ver con la movilidad, todo lo que tiene que ver con el traslado de los adultos, todo lo que tiene que ver con el tema de, por ejemplo, en Capital Federal, con el tema de la toma de los colectivos, de los trenes, todo eso es motivo de contagio. Ahora, nos tenemos que cuidar, lo tenemos que cuidar muchísimo. Estamos en una situación crítica, tenemos que tener conciencia social y conciencia colectiva, porque digo, todos hablan de libertad. Bueno, hasta digo, nadie dice que tenemos coercitiva la libertad. No tenemos, y lo que están haciendo es cuidarlo nuestra propia salud, cuidarlo nuestro bienestar. Cuando mañana no tengamos cama, ¿qué vamos a decir?
¿sí? Digo, nosotros vimos y transitamos como la oposición, primero no quería la vacuna, después decían que era veneno, ahora reclamamos vacuna, ahora la presencialidad de la escuela, ahora se preocupan por la educación, la oposición o Juntos por el Cambio, cuando en 4 años lo único que fueron reduccionistas del proceso educativo en toda la Argentina. Nosotros lo padecimos acá en Santa Cruz, cómo fueron cortándonos el presupuesto a nivel general y particularmente en todo lo que era el educativo y específicamente también el tema de infancia. Digo, claramente yo me acuerdo de una resolución del 2018 donde se cortaba el presupuesto de infancia para dárselo a las fuerzas de seguridad a nivel nacional, ¿no? Hay una cosa que hemos retrocedido acá en Santa Cruz, y hablo como tengo 35 años en los medios de comunicación, y que ha ocurrido, y tiene que ver, no voy a analizar el tema, sino a mencionarlo, el caso del vicegobernador. La licencia que se tomó por una denuncia. Ahora, se utilizó eso políticamente en algunos para denostar y dar nombres de menores, hacer una cosa terrible, y un juzgado dijo, mire, no hagan eso, porque están vulnerando los derechos de los menores, y se tomó como una censura. Es decir, me da la sensación que ahí retrocedemos como medio de comunicación, como que tal vez dejó de importarle a algunos a quién hay que preservar en estas historias, diputada. Mira, nosotros tenemos que preservar la identidad, la reserva del cuidado de la niñez. No cabe duda, digo, cuando un rostro, cuando un nombre de un niño o de una niña se vuelve bastión político, habla de una sociedad o habla de un sector político que tiene una conducta, discúlpeme el término, pero miserable, ¿sí? Claramente hay que ser respetuoso de los procesos. Lo peor que nos puede pasar a nosotros que los medios sean funcional a un juzgamiento social sin saber qué pasa en cada una de las situaciones, ¿sí? Ese niño o esa niña tiene una vida, digo, tiene un contexto, comparte con amigos. ¿A ustedes les gustaría que uno de sus hijos mañana aparezca en todos los diarios porque a alguien se le ocurrió hacer una política que en realidad es una politiquería barata, porque la política sirve para transformar las realidades? La mejor manera de hacer la política es haciendo políticas activas para trabajar por el bienestar de los niños y las niñas y adolescentes, no utilizarlo con una cuestión de prebenda política. En eso hay que ser extremadamente cuidadosos. Nosotros tenemos que velar por los derechos de los chicos, y uno de los derechos que hay que velar es el cuidado de los niños en su integralidad física, psíquica, emocional. Piti. Sí, no, estaba pensando en ese rol que han tenido muchos medios, y la verdad que uno mismo le dolía, le molestaba como nada, habitante de la sociedad, sin, digamos, poner el medio de comunicación de por medio. Digo, me parece que hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia y mucha mala intención, digamos, son como varios factores que confluyen, diputada, ¿no? Sí, pero a ver, digo, es de dónde nos paramos, ¿no? Mira, yo siempre digo que no hay nada peor que querer analizar la vida de los niños de la adultocracia, ¿no? Donde los adultos creemos que tenemos que decidir o sabemos todo y todo vale, ¿sí? No hay nada peor que eso, ¿viste? Entonces nos pasan este tipo de cosas, ¿no? Que no preservamos, que no cuidamos, y sobre todas las cosas que nosotros estamos haciendo un daño que a veces cuesta mucho reparar, ¿no? En todos los aspectos. Entonces me parece que tenemos que ser una sociedad mucho más responsable, y los medios de comunicación tienen que ser mucho más cuidadosos cuando se trata de la niñez o de las infancias, de cualquier sector, digo, porque a veces no solamente pasa con este caso como está pasando con el vicegobernador, sino a veces también, digo, tiene que ver con estas cuestiones de desigualdades que tienen que ver con las clases sociales, ¿no? También pasa con ese tipo de cosas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, no solamente cuidadosos en este contexto con el tema de la pandemia, sino también en cómo manejamos la información, en cómo nosotros preservamos la identidad y cuidamos la integralidad general y de cada niño, niña y adolescente. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Después es muy difícil a veces reparar esos daños psicológicos que se dan. Tenemos que tener la responsabilidad de saber
qué comunicar y cómo comunicar, siempre y cuando no vulneremos derechos. En eso me parece que estamos en un hilo muy finito y tenemos que empezar a crecer como sociedad y sobre todo tener conciencia colectiva de que hay cosas que se permiten y hay cosas que no se permiten. Y que la libertad de expresión, la libertad de prensa, no pasa por querer informar cualquier cosa en cualquier momento y sin pensar cuál es el costo. Entonces en eso también me parece que tenemos que tenerlos una interpelación cada uno de los lugares donde tenemos la responsabilidad o de comunicar o de ejercer política, en este caso, en mi caso legisladora, o en la política pública, o en el legislativo, o en el judicial mismo, ¿no? Diputada, este es un año, aunque se posterguen, pero es un año electoral. Santa Cruz renueva bancas de diputados nacionales. Y acá en Río Turbio, digo por la campaña de los que ha armado la diputada Reyes, que no es muy bien recibida acá porque en su momento dijo que la gente que echaban de la empresa eran ñoquis de la cámpora que trabajaban en SRT, digamos, y nunca dijo que era mentira. Pero bueno, ¿cómo perfila, cómo ve el armado de la campaña acá en Santa Cruz? Y bueno, aparentemente, por lo menos hasta ahora, es la diputada Reyes la que está llevando adelante el discurso de la oposición acá en Santa Cruz, que pareciera que se dan cuenta ahora de cosas de las que ellos fueron responsables en su gobierno. Sí, yo creo que nosotros, y sobre todo Río Turbio, va a tener mucha memoria, ¿no? Yo me acuerdo cuando fueron los despidos masivos. Yo era ministro de Desarrollo Social y nosotros tuvimos en Boca de Mina, ¿no? A la diputada Reyes no la vi en Boca de Mina defendiendo los derechos de los santacruceños. Tampoco la vi defendiendo los derechos de los santacruceños cuando nos hicieron una merma del presupuesto del 19% y eso implicaba que entraba menos plata en Santa Cruz y eso implicaba que no se podían pagar los sueldos en ICRT o reactivar una empresa que es emblemática. Me acuerdo que estábamos acá solos, ¿sí? Nadie nos vino a acompañar y eso hay que tener un poco de memoria. Me parece que nosotros como espacio, como gobierno, podemos tener nuestras virtudes y nuestros defectos, pero nunca vamos a ir en contra de los derechos de nuestro pueblo y de nuestra gente, y menos de Río Turbio y de su gente y de la empresa. Acá hubo políticas en la época del macrismo que hicieron que más de 1000 personas quedaron desocupadas en la mina, si no mal recuerdo. Sí, sí. Y lo que implica quedarse sin trabajo, ¿no? Y si ahora vemos los manejos medios irregulares, para ponerlo entre comillas, que se han hecho en la empresa, donde la actual interventora ha presentado una denuncia en la justicia federal para ver qué anda pasando, o qué pasó, cómo se manejaban. Por eso tenemos que dejar que la justicia investigue, pero tenemos que tener memoria y memoria activa para no volver a pasar estas cuestiones que pasamos, que fueron muy, muy críticas, ¿no? Piti. Sí, no, pensaba, adhería, porque uno la escucha a la diputada Nacional Reyes y reclama escuela, ruta, asfalto, todo lo que no hizo el gobierno del macrismo durante 4 años en alianza con el partido de ella. Pero también un tema, no sé si le llegó a usted, diputada, acá mi compañero se me puede contar muy bien, porque yo la escuché a la diputada Reyes bregar públicamente para que Argentina acepte la donación de 15.000 vacunas para Río Turbio, algo, Paulino, que sabemos que nunca existió, ¿no? No, nunca hubo una oferta O sea, es como querer aceptar algo que nunca nos dieron, porque la verdad que el gobierno chileno nunca ofreció 15.000 vacunas y ella insistía en que se acepte una cosa que nunca nos ofreció. No sé si a usted le llegó, seguramente sí, usted debe haber conocido el tema, ¿no? Sí, hoy justo con el intendente Darío Mena estuvimos conversando de ese tema, ¿no? Digo, claramente nuestro gobierno tomó una decisión que todo lo que tiene que ver con las vacunas es de Estado a Estado. Me parece que eso es un hecho importante para destacar. No es que cada Estado tenía que preocuparse para ver con los laboratorios privados cómo podíamos acceder a las vacunas, que es un bien escaso en todo el mundo, ¿no? Digo, nosotros como país, y digo, yo formo parte de la Comisión de Salud y Acción Social en la Cámara de Diputados, y vemos cómo se brega permanentemente, y el otro día la ministra nacional, Carla Bisotti, planteó la situación de todas las acciones que se están haciendo de Estado a Estado para poder acceder cada vez a más vacunas. Claramente, una de la diputada de Juntos por el Cambio le pregunta a la ministra de Salud y Acción Social,
la doctora Carla Bisotti, sobre la donación de las vacunas de Río Turbio. Y ella fue muy clara y le dijo, no está dicha donación, no existe. Puede ser una expresión de un senador específico de el país hermano de Chile, pero no existe un vínculo de Estado a Estado para la donación de vacunas en Río Turbio. Más claro que eso. Bueno, nosotros, como decía el Chavo, lo sospechamos desde un principio. Primero porque no es así nomás, el ANMAT no ha aprobado esa vacuna. No habla mal de la vacuna, sino simplemente quien debe aprobar las vacunas no lo tiene aprobado, ese proceso no se hace en una tarde. Y después porque el gobierno de Piñera jamás dijo voy a donarle vacunas a la Argentina. Pero bueno, en el medio de la desazón, de la tragedia que nos pasó o que nos está pasando a la gente de la cuenca por la cantidad de muertos, que estadísticamente no es mucho, pero como somos todos vecinos y conocidos, es una tragedia, termina, nada, afectando la emoción de los habitantes de la cuenca, porque hay gente acá que ha dicho, aceptemos la vacuna de Chile, y ha llevado esta diputada con su dicho, porque la gente dice, lo dijo una diputada nacional, y la verdad que nos ha hecho mucho daño, diputada Reyes. Lo que pasa es que tenemos que ser responsables acerca de que no podemos generar más incertidumbre en este contexto de incertidumbre que estamos viviendo. Nadie de nosotros pensaba que íbamos a vivir una pandemia que permanentemente nos levantamos todos los días con una situación, una realidad distinta. Todos conocemos de alguien que sufre esta tremenda enfermedad y no sabemos cuáles son las secuelas o cómo puede uno transitarla. Algunos lo hacen asintomático y otros lamentablemente terminan con sus vidas. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Y no hay nada peor que ante la desesperación que todos podemos llegar a tener, venga alguien con una irresponsabilidad de tal manera y digan, ay sí, nos van a donar vacunas, cuando no está ni presentado del país de Chile a la Argentina la donación de vacunas. Vacuna que la ANMAT, como vos decís, que es un ente regulador, haya validado la vacuna que se está dando en Chile. Todos también eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Obvio que todos queremos que cada vez vengan más vacunas, porque sabemos que la vacuna es una herramienta que mitiga el virus, pero igual nos tenemos que seguir cuidando. Nosotros sabemos que la vacuna no es que te vacunas y después todo vale. Tenemos que tener realmente responsabilidad ciudadana. Cuidarnos cada uno de nosotros también es cuidar al otro, y es cuidarnos como comunidad, y es cuidarnos como sociedad, ¿no? La escuchamos defender el proyecto y bueno, ya es ley lo de los 1000 días, y qué importante que ha venido que avance dentro de los derechos que vienen a cuidar no solo a los niños, sino a las mamás acá en la Argentina, ¿no? Y más en esta situación tan compleja en la que vivimos. Sí, claramente el proyecto de los 1000 días viene a fortalecer las familias. Nosotros queremos que no haya mejor ordenador que la familia y el trabajo. Eso es así. La mejor política social que el fortalecer la familia y generar procesos de empleabilidad o de trabajo para la inclusión. Entonces, me parece que lo de los 1000 días viene a acompañar. Además, la ley de 1000 días trabaja un tema que nos debíamos como agenda, que tenía que ver lo de la trombofilia. Claramente lo de trombofilia que estaba en la ley y en la época de Juntos por el Cambio el macrismo vetó, ¿sí? Y eso tiene que ver con apostar a la vida y poder tener todos los estudios necesarios para detectar una enfermedad que permita salvar vidas. Por lo cual, me parece sí que nosotros estamos teniendo leyes sociales, pero son leyes sociales pensadas en el bienestar del pueblo, pensado en el bienestar de cada argentino y argentina, ¿no? No lo pensamos en ver cómo hacemos negocios para intereses particulares, que eso creo que nos pone en un posicionamiento muy distinto a los 4 años del macrismo, ¿no? Piti. Sí, no, cómo sigue su agenda a nivel local, le quería preguntar, y también si nos puede dejar algún mail de contacto para Cecilia, que quiere contactarse con ella vía mail o con algún contacto que pueda dejar la diputada, y de paso la saluda también. Sí, cómo no. Ahora sigo, bueno, me quedo en Río Turbio unas horitas, después voy a 28 de noviembre,
después voy a Calafate, mañana tengo Chaltén, Tres Lagos, después creo que tengo que volverme a Buenos Aires porque aparentemente va a haber sesión esta semana. Así que tengo una agenda activa y por supuesto le dejo mi email para que Cecilia se pueda contactar, no hay ningún tipo de inconveniente. Diputada, ha sido usted muy amable con la radio pública y bueno, seguiremos en contacto y quien le pide el mail es para después seguir por línea interna para ver bueno, recibir información que siempre es importante para nosotros como medio de comunicación. Sí, por supuesto. Yo agradecerles a cada uno de ustedes por cumplir con mucha seriedad y responsabilidad el rol de comunicar. Necesitamos comunicadores serios, con cuidado, sobre todo en estos momentos de mucha desesperanza, incertidumbre. Creo que juntos vamos a salir adelante de esta pandemia que nos está desestructurando y nos está interpelando a todos, cada uno de nosotros, en el rol que estamos desempeñando. Es clave tener comunicadores que comuniquen con cuidado, con seriedad y con responsabilidad, como lo hacen ustedes desde la radio pública. Así que yo agradecerles por esa tarea, por ese rol, que no debe ser fácil, pero cuando uno lo hace con conciencia y lo hace con cuidado, lo puede hacer, y esto no quiere decir que deja de informar. Diputada, ha sido usted muy amable, le agradecemos la charla. No, Muchas por gracias. favor, hasta luego.